Quédate en este episodio porque te vamos a contar qué pasa cuando el SAT no te aprueba tu devolución de impuestos. Hola, arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, siendo ya creo que finales de mayo, Sí, 19 eh, de mayo es. exactamente. Ya. Ya pasó un poco el tema o el furor de las declaraciones anuales de 19 de personas. junio, perdón. Estamos perdidos todavía. Sí, ya pasó el furor de las declaraciones anuales de personas físicas. Sin embargo, creo que muchas personas, después de haber visto videos, después de haber tomado cursos, después de haber visto TikToks, dijeron, ya hice mi declaración, vi que tuve un saldo a favor, pero la presenté el 5 de abril y es fecha de que aún no me lo regresan. ¿Qué pasó? Ahora le debo al SAT. ¿Qué está pasando? Y existe mucha incertidumbre y creo que ahorita vamos a poder aclarar un poco de esas dudas. Hay casos donde sí le deben al SAT. Y creo que ya platicamos, por ejemplo, de este en específico, pero es súper importante que ustedes puedan presentar su declaración anual teniendo, dirían vulgarmente, los perros de la burra en la mano. ¿Por qué? Porque al final sí debes de estar como muy consciente de qué es lo que estás presentando, que sí sean cosas que te conste que pasaron, porque luego los aplicativos del SAT, como ya los dijimos y que algunas personas en TikTok no estuvieron tan conformes con lo que nosotros dijimos, presentan errores en los primeros días. Entonces, justamente es importante esto porque voy a ir a este caso que ya les habíamos platicado, que es uno de los casos más complicados que hemos visto en estos temas, donde una chica pidió su devolución. Le salían, creo que como, no me acuerdo, o sea, pero eran 5 cifras de devolución. Y el SAT le dijo, oye, ¿qué crees? Que no, o sea, no te puedo devolver porque la empresa en la que trabajabas nunca me pagó tus retenciones. Ujú. Y justamente ahí lo que se hace es poderle demostrar al SAT que tal vez la empresa no lo pagó, pero a mí sí me lo retuvieron y yo no puedo hacer nada con eso. Entonces, este caso en específico, el SAT le dijo, oye, nunca me pagaron tus retenciones y al contrario, como nunca me las pagaron, pues ahora tú me debes y me debes 6 cifras. Eh, en estos casos justamente nos apoya nuestra PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y este no es un caso que nosotros vimos directamente, pero que sí estuvimos ahí medio metidos, medio asesorando. Y al final, justamente cuando ya se llevó a la PRODECON es una de las mejores dependencias que tenemos en México, Ujú. y ellos supieron perfecto cómo hacer su chamba. Y hace poquito la persona con la que estábamos viendo este caso me dijo, ¿qué crees? Acabo de ganar mi primer juicio y ya nos van a devolver esas 5 cifras, más intereses, más recargos, más actualizaciones, bla, 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 bla. Entonces, justamente eso nos dio la idea de este episodio para saber, ok, porque aparte este año, en declaraciones que sí estuvieron súper bien presentadas, porque pues las hicimos nosotros, sí nos dimos cuenta de que algunas las estuvieron rechazando sin motivo. Por ejemplo, hubo otro caso de una persona que vendió su coche que tenía igual 5 cifras a favor y se la rechazaron por la venta del coche, porque el SAT quería tener más información de cómo había vendido el coche, a quién se lo había vendido, si había emitido la factura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente el objetivo de este episodio es poderles explicar un poco qué es lo que pasa cuando pasan este tipo de casos y cuáles son nuestras alternativas, porque pues tienen que saber que no estamos desamparados. Sí, o sea, justamente depende cómo hayas presentado la declaración. Digamos, si lo hiciste a través de un despacho, un contador, pues probablemente ahí él te haya podido ya orientar de, oye, rechazaron la declaración por el tema de, básicamente siempre son dos, el tema de las atenciones, como bien mencionaba Eric, o el tema de deducciones personales, porque digamos que al SAT no le gusta devolver, o sea, es una realidad, o sea, es dinero que tal vez sí deben tener presupuestado, supongo, Ujú. porque deben saber más o menos cada año cuánto es que tienen que devolver por el tema de ISR. Sin embargo, pues la autoridad siempre lo complica, creo, más cuando son personas que se dedican a actividades empresariales, servicios profesionales o al régimen de arrendamiento, que son como los que pagan en general impuestos de manera mensual. En sueldos Sí. y salarios es muy difícil que te lo rechacen a menos de que tengas alguna situación especial en un año en específico, como por ejemplo puede ser esto que mencionaba Eric de el tema de una venta de un coche, alguna enajenación de algún bien inmueble, cualquier cosa que la autoridad no esté segura de, oye, ¿cómo generar saldo a favor?
pues es donde rechaza. A veces literalmente nos pasó, de hecho, con la declaración anual de literalmente un saldo a favor como de 86 pesos, que dijo el SAT, oye, te la rechazo porque lo que te voy a devolver es lo que te retuvieron. Sí. Y pues no me da sentido, que también dijimos, ¿es en serio, SAT? ¿Por 86 pesos le dijiste que no? Se está quemando por 86 Exactamente. Pesos. Y hubo otras declaraciones donde eran montos muchísimo más grandes y sin mayor problema las devolvió. Entonces, digo, ahí no sé cómo es que hagan esa validación, pero literalmente este cliente que hablamos de los 86 pesos, pues es porque es una persona que únicamente recibe ingresos por pensiones, que todo su ingreso es exento, que tiene estos 86 pesos de ISR se generaron por unas retenciones de unos intereses que generó en el banco y ya. Pero el SAT dijo, no, ¿qué crees? No te creo. Si quieres tus 86 pesos, pues pídemelo de manera manual. Y el tema de una devolución manual relativamente es sencillo. Sin embargo, cuando llega el requerimiento, es ahí donde a veces se puede complicar. Lo hablamos en ese momento con esta clienta que menciona Eric, de que ya le devolvieron, que piden a veces requisitos que son imposibles o sí, son imposibles de conseguir. Entonces, sí es muy importante que si ya no les devolvieron durante los primeros 5 o 10 días, ya es probablemente porque se las rechazaron, pero también saber el por qué están rechazando ese saldo a favor. Sí, en una ocasión nos pasó que nosotros ya teníamos toda nuestra determinación de saldo y nos se daban 30,000 pesos, ¿no? Y a finales de abril se presentó la declaración anual y justamente el saldo que precargaba el SAT aparecía creo que como por 14,000. Y lo que pasó es que la empresa timbró después un recibo de unas comisiones. Entonces, es importante justamente por esto, o sea, porque nosotros debemos de saber exactamente qué fue lo que recibieron. No le hagan nunca trampa a sus contadores porque justamente esa comisión no se la depositaron a su cuenta, sino a otra cuenta. Pero es importante que sepan que el SAT se va a dar cuenta de todas las cosas que están pasando y obviamente las empresas no van a dejar de timbrar la nómina porque para ellos es una deducción. Entonces, es importante justamente que ustedes puedan tener muy, muy claro qué fue lo que recibieron de la empresa en la que están trabajando o de las empresas en las que están trabajando durante el año para que puedan saber si sí tienen todos los comprobantes de eso y si llegara a faltar, entonces acercarse con la empresa para que la puedan emitir y su devolución sí sea la correcta. Porque en este caso, si nosotros lo hubiéramos presentado con los 30 porque el cliente no nos informó esa comisión y el SAT se hubiera dado cuenta en el transcurso de la devolución que se emitió ese nuevo recibo, de entrada probablemente lo hubieran rechazado y si le hubieran regresado los 30,000 pesos hubiera estado mal y puede caer en un delito porque fue hasta cierto punto de defraudación fiscal por no estar informando el 100% de sus ingresos en la declaración anual. Y no crean que el SAT dice, pues saben que ya te lo deposité erróneamente, pues ya quédatelo. No, literalmente sí puede haber casos en donde el SAT dice, oye, ¿qué crees? Me pediste saldo a favor por este monto, pero revisando ya toda la información fiscal que yo tengo, pues me di cuenta que era menos. Entonces ahora me debes ese dinero y pues sí se puede considerar un crédito fiscal. Entonces también sí tengan cuidado, no le jueguen al inteligente. Si viene precargado, que bueno, lo mencionabas en su momento, ya en este año te dijo, oye, júrame por la verdad y que esté siendo plenamente la verdad de que esta información que está precargada es la correcta. Sí. Entonces, la verdad es que el SAT tiene muchas formas. En verdad, el SAT es de una institución, yo siempre diré que no creeríamos que tiene mucha estructura, pero la verdad es que sí. Puede que su página no funcione a veces, pero internamente el SAT, en el tema de hacer cruces con muchísima información y con otros informantes, otras dependencias, pues también lo puede hacer sin mayor problema. Entonces sí, no le jueguen como al vivo en el tema de los impuestos porque pues vieron que le salía por pagar y dijeron no, mejor a favor y ya después no pasa nada. La realidad es que aquí Arturo no quiso decir al vivo, pero bueno, estamos todavía en horario familiar. Y básicamente, ¿qué es lo que pasaría si ya les negaron la devolución? Primero que nada, tienen que saber, y aquí nosotros, nuevamente y retomando este tema, sí les sugerimos siempre tener una asesoría profesional.
Si bien se van a encontrar con TikToks que les digan, oye, ¿cómo puedo seguir mi estatus de la devolución y demás? La verdad es que hacer una devolución manual no es tan complicado siempre y cuando hayas tenido buenos papeles de trabajo. Ujú. Y si presentaste tu declaración anual de manera autónoma, probablemente no hubo un papel de trabajo. Entonces, lo que tienes que hacer es revisar tu estatus de la devolución y en ese estatus te van a decir si estuvo rechazada parcialmente, etcétera, y ahí te van a decir por qué lo rechazaron. Probablemente los ingresos que tú estabas reportando son menores a los que el SAT esperaba, o tus deducciones son mayores a las que el SAT esperaba, o las retenciones no fueron pagadas, etcétera. Entonces, cada uno de estos casos, y por eso les decimos que es importante que tengan una asesoría, tiene un tratamiento fiscal completamente distinto. Ajá. Por ejemplo, y esto, digo, ya se los hemos explicado en otros episodios, pero vamos a eso, ¿no? Cuando los ingresos pueden ser mayores, bueno, menores a los que el SAT esperaba, es por esto que les acabo de decir, donde probablemente emitieron un recibo de nómina posterior. Cuando las deducciones son mayores a las que el SAT esperaba es porque probablemente no estabas cumpliendo con los requisitos de tus deducciones personales y ahí sí un tache porque ya no hay mucho que hacer. Anteriormente sí había que hacer. En mi caso, ya les había explicado, me hice una operación, fue operación de la vista y obviamente no pude revisar cómo me emitieron la factura en ese momento. Entonces me la emitieron en gastos en general y tuvo que haber sido una deducción personal. Por eso me la rechazó el SAT, pero ya después metiendo la devolución manual y explicando justamente y agarrando tesis, etcétera, me lo devolvieron sin problema alguno. Pero puede haber casos donde, por ejemplo, las retenciones no son iguales y ahí sí es forzosamente acudir con Prodecon, porque eso sí va a ser un juicio. Y si lo llevas por tu parte, está bien, pero la realidad es que a veces el saldo a favor no es tan grande como para que pueda valer la pena el juicio. Ujú. Entonces, la Prodecon nuevamente es una de las mejores dependencias que tenemos y ellos sí pueden llevar este juicio y es de manera completamente gratuita. Y de hecho, su asesoría es muy buena y les van a decir, oye, mira, nosotros creemos que por lo que nos estás diciendo se puede hacer esto. ¿Nos aventamos a hacerlo, sí o no? Ya tú les dices que sí, ellos lo van a hacer de manera gratuita, te van a estar informando, porque eso también es algo que tienen, que te están informando constantemente de cómo va tu caso, y en su momento te van a decir, sí vemos forma de que lo podamos solicitar en devolución, no vemos forma de que lo podamos solicitar en devolución. La realidad es que la mayoría de las veces la Prodecon sí es un contrapeso para el SAT, porque sí dice, oye, te estás pasando, yo creo que tu criterio no va por ahí, pero si quieres, nos peleamos y nos vemos a la salida. Entonces, es importante que sí sepamos a qué dependencia nos tenemos que apegar para que esto pueda ser lo más sencillo posible para todos. Ujú. Y ya justamente, o sea, como en rasgos generales, ¿cómo es un proceso de devolución? Pues básicamente igual es en la página del SAT. Hay un apartado especial donde sí dice presenta tu Solicita tu devolución devolución. manual, y creo que Ujú. sí dice ahí manual. Justamente se llena un formato electrónico de devolución, o conocido como coloquialmente como el FED. Cuando escuchen a un contador hablando del FED y no les haya explicado qué es eso, justamente es esto, el formato electrónico de devolución. Y básicamente ahí son algunos datos que te va a pedir de cómo se obtuvo, por qué se obtuvo el saldo a favor, el tema de el número de operación de la declaración, qué fecha se presentó y demás. Y ahí te dice, ¿sabes qué? Pues puedes presentar la información que tú consideres conveniente. Muchos toman esta decisión de solo presentar como lo que te piden en un inicio, que es el acuse de la declaración, bueno, la información de la declaración, un estado de cuenta en donde en teoría si la pasan sin ningún requerimiento, pues te van a depositar en esa cuenta. Ujú. Y nada más al final dices de bajo proceso de decir verdad, de decir verdad, pues que justamente toda la información que estás diciendo es correcta y que pues el SAT puede hacer lo que sea. Después pueden tomar hasta 20 días para que la autoridad te pueda hacer un requerimiento. Son 20 días hábiles y aquí el SAT sí te puede decir, oye, ¿sabes qué? De la información que me mandaste en tu proceso de devolución, pues me falta algunos datos para yo verificar que el saldo es correcto. Y aquí es donde literalmente esto es a criterio de la persona que internamente en el SAT tome tu caso, va a pedirte documentación. ¿Qué es lo más común? Por ejemplo, voy a hablar específico de sueldos y salarios, que le muestres o que le envíes todos tus recibos de nómina, pero que cruces con tu estado de cuenta del depósito con el neto que tienes en tu recibo.
Si metiste deducciones personales, pues que les envíes como la factura original. Que, a ver, esto es una realidad. Tú dirás, oye, pero toda esa información ya la tiene el SAT. Sí, o sea, es una realidad, sí. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa con estados de cuenta? Que malamente, pues tenemos depósitos de, ay, que mi amiga me depositó por la ida a la comida que hicimos, que recibí la tanda, que recibí otros ingresos que claramente no pagaste impuesto, y a veces ahí es donde muchas personas detienen su devolución manual, porque dicen, no, es que tengo otros depósitos que no le dije al SAT. Entonces ahí ya a veces es donde muchas personas como que se bajan del barco, pero cuando dicen, no, pues yo nada más literalmente recibo esos depósitos, no tengo mayor problema, hago los cruces, creo que básicamente son deducciones personales, los recibos de nómina y el cruce con tus estados de cuenta. Y aquí, rapidísimo y nada más hacer esta anotación, depende de la deducción personal. Por ejemplo, si son colegiaturas, tienes que mandar de que tu acta de nacimiento, tu IFE, el acta de nacimiento de tu hijo, para que justamente puedan comprobar que tú eres el padre o tutor y que sí te corresponde a ti haber hecho esa deducción personal. O sea, no es tan sencillo aquí, y justamente lo que nosotros tenemos que pensar cuando hacemos estas devoluciones manuales es cómo le voy a comprobar al SAT que sí tuve que haber hecho este gasto para que sí me lo consideren a mi favor. A veces con el tema, por ejemplo, de actividad empresarial u honorarios es muchísimo más complejo, porque si te dice, oye, ¿sabes qué? Veo que en tus gastos de tu actividad pusiste que gastaste 50,000 pesos. Dime qué facturas son, hazme un cruce con estado de cuenta y aparte dime por qué son estrictamente indispensables para tus operaciones. Te van a pedir la localización o que les digas dónde está tu establecimiento, que les muestres fotos del lugar, tanto de afuera como del mobiliario que utilizas para hacer tus actividades. Literalmente como que te piden más requisitos donde claramente es a veces un poco más complicado, y también hay muchas personas que en general nosotros como asesoría casi siempre decimos, oye, ¿sabes qué? Pues eres alguien que siempre está pagando impuestos, mejor ese saldo a favor que se generó porque tenías deducciones personales, además de tu actividad, además de los gastos que tenías para tu actividad o para tu negocio, pues mejor dejémoslo para que cuando tengas que pagar ISR, pues en vez de que lo pagues con dinero, lo pagues con impuestos. Entonces ahí literalmente dependerá como de la historia que nosotros podamos dar. Hay algunos que dicen, ¿sabes qué? No, es que yo nunca pago ISR, entonces pues sí, prefiero una devolución. Y hay personas que sí se avientan, que no es como nada complejo, pues el tema de contabilidad debe de estar ahí, entonces pues no es como que digas, ay, aparecí deducciones de la nada. Sí, o sea, cada caso en particular es distinto, por eso es que no nos atrevemos a decirles de que, ay, tienes que ver aquí, te van a pedir esto y etcétera, porque cada caso es completamente distinto. Entonces, aquí la única sugerencia, y no nos gusta hacer esta sugerencia porque queremos que esto les sirva a todos, pero al menos en este episodio es un poquito para decirles cómo es el proceso, y la sugerencia es una asesoría. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que revisar todo esto. Te lo rechazaron porque tuviste menos ingresos, bueno, probablemente sí te emitieron un recibo de nómina después, etcétera. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Pero tus ingresos sí estaban bien, entonces nada más tenemos que comprobarle al SAT que los ingresos sí estaban bien. Que las retenciones no las pagaron, bueno, comprobarle al SAT que a ti sí te lo retuvieron aunque la empresa no lo haya pagado. Que las deducciones sí estaban bien pero no me las consideraron, entonces ¿por qué no te las consideraron? Cumples con todos los requisitos, no cumples con todos los requisitos, etcétera. Entonces, cada caso es completamente distinto y por eso no, aunque nosotros les quisiéramos hacer ahorita un tutorial, creo que no les sería de tanta utilidad, porque se van a topar en el momento en el que lo quieran seguir con que justo lo que ustedes necesitan tal vez no lo dijimos. Entonces, en caso de que quieran una asesoría, ya saben lo que normalmente les decimos en todos los episodios. Pueden ir a arpaconsultores.com, en el botón, en la esquina superior derecha, aquí les va a aparecer de todas formas un tutorial, pero en la esquina superior derecha, asesoría 1 a 1, ahí van a ver la agenda, van a poder agendar justamente la hora que ustedes requieran y pues ya nosotros nos conectamos a la asesoría. Pero también es importante, y aquí no lo quiero dejar como volando, tienen que saber que si van a solicitar la devolución manual, deben de tener su firma electrónica. Ese es uno de los principales requisitos y sin la firma electrónica no se puede hacer absolutamente nada porque el programa sí lo requiere. Sí, entonces, si no la sacaron porque te estaba la facilidad de solo hacerlo con la contraseña y porque no había citas, creo que ahorita se ha realizado muchísimo más el tema de lo de las citas,
pues sí, no lo dejen como a saco roto, porque sí, eso es muy importante. El tema de si no tienes firma electrónica, pues este proceso, por más que quieras, por más que tengas todos los papeles de trabajo que hayas hecho tú solo, que tengas todos los cruces, que tengas toda la información, pues no la vas a poder presentar porque al final te dice, ok, fírmame con tu fiel, donde justamente pues dices que toda la información que me estás diciendo pues es verídica. Sí, y no satanizamos obviamente estos TikToks que les ayudan, porque al final creo que ayudan al 40-50% de la población, pero ya en casos más específicos es justamente donde no nos ayuda tanto, porque incluso puede haber errores en el llenar de la declaración y cuando se acerquen a una asesoría les tendremos que decir de que, oye, esto no estuvo tan bien presentado, se tiene que presentar de esta forma y probablemente tu saldo a favor si existe, no existe, etcétera. Exacto. Nuevamente, por eso es la importancia de la asesoría y de sí tomar cada caso en particular. Digo, y así como les decimos asesoría con nosotros, pues es porque somos nosotros, ¿no? Pero puede ser asesoría con cualquier contador. Al final, cualquiera que se dedique a estos temas los va a poder apoyar de manera oportuna para que puedan hacer este proceso de manera correcta y que sí puedan tener su saldo a favor si es que les pertenece. Así es. Y creo que en general es todo en el episodio de esta semana. Sí, era meramente informativo, contarles un poquito del proceso, que ustedes puedan estar enterados de cómo funciona y creo que es todo. Sí, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Facebook existe ahí. Reddit también, luego están estamos contestando preguntas o viendo qué es lo que pasa o cuáles son las inquietudes en temas fiscales. Y pues también por el tema de historias, ya lo dijo Eric, arpecontadores.com, ahí está un botón de historia 1 a 1. Y pues nada, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.